La crisis sanitaria generada por la pandemia de la COVID a nivel internacional ha supuesto una emergencia sanitaria y social a nivel mundial que requiere una acción efectiva e inmediata de los centros asistenciales. Las enfermeras y en particular las direcciones de enfermería tienen un papel clave en la gestión de los servicios y cuidados proporcionados por el plan de emergencia de la pandemia COVID-19. Las direcciones de enfermería suelen trabajar de forma transversal con otras áreas de conocimiento y se responsabilizan de la práctica clínica y la calidad asistencial de los cuidados para garantizar la seguridad del paciente y de sus profesionales. Esto incluye la implicación en un amplio abanico de iniciativas y prácticas asistenciales derivada de la nueva demanda asistencial y los nuevos patrones epidemiológicos establecidos por la COVID-19. Nuestra siguiente ponencia está a cargo de una gran líder de los sistemas de salud de la OPS y OMS en México, quien nos hablará sobre la estrategia de liderazgo en enfermería durante la emergencia sanitaria. Ella es la doctora María Cecilia Acuña Díaz, a quien voy a presentar en este momento. Bien, la doctora María Cecilia Acuña Díaz nos va a hablar sobre el tema Estrategias de liderazgo en enfermería durante la emergencia sanitaria. La doctora María Cecilia cuenta con el grado de licenciada en Medicina por parte de la Universidad de Chile, tiene la maestría en Ciencias Médicas de la Universidad de Chile y diplomática en Gestión de Instituciones de Salud de la Universidad de Chile. Tiene diferentes áreas de experiencia, entre ellas ha sido líder del equipo de sistemas y servicios de salud de la OPS OMS en Haití, gerente del programa de protección social en salud de la OPS y OMS, jefe del departamento de relaciones internacionales en FONASA, consultor del proyecto Exclusión Social en Salud en Centroamérica, jefe de la Dirección Técnica del Ministerio de Salud de Chile, Central de Abastecimiento Senabast. Actualmente tiene el cargo de coordinadora del equipo de sistemas y servicios de salud de OPS y OMS. Entonces, agradecemos la participación de la doctora María Cecilia Acuña Díaz y le cedemos los micrófonos. Bienvenida, doctora María Cecilia Acuña. Buenos días, colegas. Muchas gracias por este espacio para conversar hoy día con ustedes. Tal como decía Fernando, para la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud es un gusto estar aquí hoy día con ustedes porque nos parece que es fundamental visibilizar y fortalecer el rol de liderazgo de las enfermeras y los enfermeros en el abordaje no solo de esta crisis sanitaria que estamos viviendo, sino también de otros temas fundamentales en el sistema de salud. Entonces, sin más, y dándoles un saludo a nombre de nuestra directora regional, de la doctora Carissa Etienne, y del representante de OPS OMS en México, el señor Cristian Morales, yo les voy a compartir mi presentación. Por favor, avísenme si la están viendo. Sí, ¿sí? Se está viendo. Muchas gracias. Una pequeña panorámica de lo que estamos viviendo. Este es el panorama de la pandemia de COVID-19 al día de ayer, al cierre de la información de nuestro cuartel general en OMS en Ginebra, a las 3:36 de la tarde en Ginebra, que son las 7:30 de la tarde acá en Ciudad de México. Entonces, aquí podemos ver el escenario, ¿no es cierto?, de los casos. Tenemos hasta el momento 27.486.960 casos confirmados en todo el mundo, con una tendencia ascendente en el curso de esta pandemia. Ustedes pueden ver a su izquierda una curva azul que va ascendiendo. Eso implica que los casos están todavía creciendo. La curva roja que veían en la gráfica anterior se explica con más detalle acá. Esta es la gráfica de las muertes, que refleja la distribución de los casos en el mundo. Por primera vez en mucho tiempo en nuestra historia, no tenemos una epidemia concentrada en los países más pobres, ni tampoco tenemos las muertes concentradas en los países más pobres del mundo. Tenemos las muertes y los casos en realidad diseminados en todo el mundo, y sin embargo, aún en aquellos países ricos son las poblaciones más pobres y las que están
más alejadas de los servicios de salud las que han sufrido las peores consecuencias de esta crisis. Cuando hablamos entonces de las muertes, y este es el mapa de las defunciones a nivel mundial, tenemos que hasta ayer en el mundo habían muerto de esta enfermedad 894.983 personas, con una tendencia que también es ascendente. ¿Cuáles son entonces y han sido los retos en la respuesta a la pandemia a nivel de los sistemas de salud? En primer lugar, tenemos un reto, un desafío que tiene que ver con el conocimiento de la enfermedad. Tenemos una definición de casos que ha sido insuficiente porque estamos aprendiendo recién a conocer el cuadro clínico de esta enfermedad y por tanto la definición de casos en los países está en permanente evolución. Tenemos una capacidad epidemiológica escasamente coordinada con los servicios de salud. Por tanto, ha habido necesidad de triangular sistemáticamente la información clínica con la información epidemiológica. Cómo se están presentando los casos en la comunidad, cuánta gente está enferma en la comunidad. No tenemos un claro panorama de cuántos casos tenemos en las comunidades y de cuántas muertes hemos tenido a nivel comunitario. Y eso es un estudio que tenemos que empezar urgentemente a hacer y que probablemente vamos a demorar años todavía en evaluar luego de que pase este brote. Hemos tenido múltiples cuellos de botella para la confirmación de laboratorio y laboratorios no equipados para el manejo de muestras, lo cual ha representado también otro gran desafío. El tema de las muestras de laboratorio ha representado también un desafío por el volumen de las muestras requeridas. Estamos trabajando en la oficina de OPS-OMS coordinadamente con la mayor parte de los países del mundo y con diversos equipos científicos para poder proveer algún tipo de examen de laboratorio que sea administrado en el primer nivel de atención, que pueda ser tomada la muestra en la comunidad, que no tengamos que depender de laboratorios con ciertas capacidades desarrolladas, como es la situación hasta ahora. Estamos haciendo avances en este ámbito y el personal de enfermería, ya vamos a ver, tiene también un rol muy importante en este quehacer. Otros retos que hemos tenido en la parte más estructural, digamos, de los sistemas de salud, tiene que ver con que la segmentación de los sistemas de salud y la fragmentación de los servicios de salud han obstaculizado la prevención, la detección temprana y el manejo oportuno de los casos. Hemos tenido dificultades para garantizar la sostenibilidad de la capacidad de aislamiento de las personas, tanto en las comunidades como en establecimientos sanitarios. No tenemos infraestructura sanitaria suficiente en el mundo como para aislar a todas las personas infectadas de COVID-19 que requieren aislamiento y por tanto hemos tenido que habilitar diversos establecimientos en la comunidad. Hemos notado además que nuestros programas de prevención y control de infecciones son inadecuados en los establecimientos de salud y esto ha redundado en un contagio elevado de personal de salud de esta enfermedad. En el mundo tenemos un promedio de 40% del personal de salud que se ha infectado de COVID-19 realizando sus funciones. Algunos de ellos, por cierto, se han contagiado de la enfermedad en otras labores, pero la mayor parte de ellos se han contagiado realizando sus funciones, proveyendo servicios de salud. Y esto habla de que tenemos que mejorar la protección del personal de salud y el control de infecciones en los establecimientos sanitarios. Tenemos escasos programas de manejo sistemático y sostenible de desechos en los establecimientos de salud. Nuestros programas de manejo de desechos son inadecuados en una gran parte de los establecimientos y por tanto tenemos una contaminación creciente en nuestros establecimientos de salud, pero también en nuestras ciudades por equipos de protección personal. Hemos notado brechas en la cantidad de competencias del personal de salud y estas brechas se han visto exacerbadas debido a la situación de que gran parte del personal de salud se ha tenido que retirar de las actividades de atención de primera línea por ser portadores de factores de riesgo. Y finalmente, un uso poco racional de medicamentos y otros productos como productos milagros, estamos hablando del dióxido de cloro, que han hecho muy difícil el abordaje de la epidemia desde el punto de vista de las reacciones adversas que hemos observado, de manera tal que
Otra cuestión que tenemos que mirar y analizar es en el curso natural de esta enfermedad, cuánto del cuadro clínico está también empujado de alguna manera o influenciado por el uso poco racional de medicamentos. En las Américas, los países han tenido que responder a la pandemia enfrentando una triple crisis: una crisis sanitaria, una crisis económica, una crisis social. En nuestros países tenemos una alta dependencia de la economía informal que afecta a la implementación de las medidas de distanciamiento físico y de la instrucción de quedarse en casa. Hemos tenido que gestionar un mosaico epidemiológico en medio de una pandemia que ha sido mucho más prolongada de lo que pensábamos en un inicio. Y ciertamente tenemos una brecha entre la comunicación de riesgos y las intervenciones que es necesario realizar y las percepciones de riesgo por parte de la población general. Todavía tenemos un largo camino que recorrer para que la población, el público en general, comprenda las características y la magnitud de esta enfermedad. La mantención de la continuidad de los programas de salud esenciales ha sido también todo un desafío. 59% de los países de la región continúan entregando servicios en el primer nivel de atención, pero 41% de ellos ya no lo hacen. 5 países han pospuesto campañas de vacunación de sarampión, por ejemplo, por la incapacidad de hacerlo debido a falta de personal y de insumos. 100% de los países han reportado reducciones en los tratamientos ambulatorios de tuberculosis. 7 países han reducido los test de VIH o están en desabasto de estos test. Tenemos también problemas de seguridad alimentaria y crecientes problemas de salud mental en la población y en el personal de salud. ¿Cuáles son estos servicios de salud esenciales que no podemos dejar de proveer y que tenemos rápidamente que recuperar en caso de que hayamos dejado de proveerlos? En primer lugar están los servicios de prevención, detección oportuna y tratamiento de enfermedades infecciosas, incluyendo las campañas de vacunación. En segundo lugar tenemos los servicios de salud sexual y reproductiva, incluyendo la atención del embarazo y el parto, la atención de poblaciones vulnerables, tales como niños pequeños y adultos mayores. Tenemos los servicios de prevención, detección oportuna y tratamiento de enfermedades crónicas no transmisibles como la hipertensión arterial, la diabetes, la enfermedad coronaria, incluyendo exámenes de laboratorio y provisión de medicamentos a estos grupos que están en mayor riesgo de hacer la forma grave de la COVID-19 y que por lo tanto tenemos que cuidar de que no lleguen a los establecimientos sanitarios donde hay casos de COVID y más bien ir a entregarles, mediante intervenciones a domicilio, los medicamentos que requieren y controlarlos en su domicilio o en establecimientos comunitarios. Otro servicio de salud esenciales que es fundamental mantener es, por cierto, el cuidado de pacientes críticos en las unidades de alta complejidad. Acá tenemos el problema de la falta de equipos de protección personal para todo el personal que requerimos. Tenemos que mantener las atenciones de urgencia y los servicios auxiliares, incluyendo imagenología básica, laboratorio y bancos de sangre. La pandemia de COVID-19 ha dificultado la provisión de estos servicios de salud esenciales y amenaza los logros que hemos alcanzado en la región de las Américas y en el mundo en términos de reducción de la mortalidad y mejoría de la expectativa de vida. En una encuesta realizada por OMS que fue respondida por 105 países y cuyos resultados acabamos de conocer, la mayoría de los países reportaron una disrupción parcial, menor a 50% en la provisión de los servicios esenciales, pero una afectación de todos los servicios esenciales. Es decir, para todos los servicios esenciales que hemos descrito, había una disrupción, una interrupción que iba entre el 1 y el 50% de estos servicios. Las principales causas de la disrupción, de la interrupción de los servicios esenciales fueron la reducción de la búsqueda de servicios por parte de las personas en un 76% por miedo a acercarse a los establecimientos sanitarios, la cancelación de procedimientos electivos o programados por decisión de los gestores de salud en un 66%, la reconversión de establecimientos y personal para la atención de COVID-19, 49% de los países respondieron que uno de sus principales asuntos, digamos, y desafíos era que habían tenido que reconvertir la mayor parte de sus establecimientos y personal para la atención de la epidemia.
Un 44% de los países reportaron falta de equipos de protección personal. Un 40% de los países reportaron una reducción del personal de salud por edad o por factores de riesgo. Y un 33% de los países reportaron interrupciones en el abasto de medicamentos u otros dispositivos médicos. Por tanto, es necesario mejorar la organización de nuestra respuesta. Tan pronto como se hizo la declaratoria de pandemia de COVID-19, la Organización Mundial de la Salud y sus oficinas regionales, incluyendo la Organización Panamericana de la Salud, generaron entonces rápidamente un plan de preparación y respuesta que tiene básicamente 5 pilares. Detectar precozmente los casos, aislarlos y buscar los contactos de manera activa, salvar vidas, limitar la transmisión de persona a persona, mantener los servicios de salud esenciales y comunicar los riesgos a la población, a los gestores de salud y también a las autoridades políticas. Sensibilizar a la comunidad respecto a la realidad de la situación e instar a los países a acelerar los preparativos son otras de las acciones que hemos implementado a nivel de los países. ¿Cuáles son entonces los pilares de la respuesta, donde esperamos que el personal de salud se inserte y donde creemos que el personal de enfermería ha asumido un rol de liderazgo que debe continuar asumiendo? Primero, salvar vidas. Reorganizar los servicios de salud y planear el incremento en personal de salud, mantener la prevención y el control de infecciones en todos los servicios de salud, optimizar el manejo clínico a lo largo del continuo de la atención, asegurar la cadena de suministro. Segundo, proteger a los trabajadores de la salud, en el trabajo y en la comunidad, mediante el uso apropiado de equipos de protección personal. Tercero, reducir la transmisión, detectar y aislar casos, rastrear y poner en cuarentena los contactos, participar activamente con la comunidad en prácticas básicas de control de infecciones e implementar el distanciamiento social y las medidas relacionadas con los viajes, mantener la vigilancia y los laboratorios de referencia activos y generar evidencia para la acción. ¿Qué perfil de carga asistencial tenemos para poder, digamos, implementar estas medidas? En primer lugar, tenemos un significativo volumen de pacientes COVID-19 y contactos que pudieran estar en su casa, con aislamiento domiciliario, pero que no es posible mantenerlos en su hogar dadas las condiciones sociales de los mismos. Y por tanto, hemos tenido que habilitar, o necesitamos habilitar, instalaciones en la comunidad, porque tampoco podemos mantenerlos hospitalizados debido a que necesitamos los establecimientos sanitarios para los pacientes con cuadros moderados o graves de COVID o para pacientes que están afectados de otros problemas de salud. Tenemos un alto volumen de pacientes con COVID-19 que desafía o excede la capacidad de operación diaria de los centros de salud y de los servicios de urgencias. Un incremento del número de pacientes COVID que requiere una hospitalización o atención clínica de alta complejidad en unidades de cuidados críticos, y tenemos un aumento de pacientes con condiciones de salud crónicas descompensadas por falta de acceso a los cuidados de salud, y a ellos debemos darles atención en la comunidad. ¿Cuáles son entonces los ámbitos donde el liderazgo del personal de enfermería ha resultado clave en el abordaje de esta carga asistencial, en los pilares de la respuesta, y donde pensamos que es fundamental seguir contando con el personal de enfermería en términos de su liderazgo y de su implicación? Primero, en el fortalecimiento de la capacidad resolutiva del primer nivel de atención y en la organización de intervenciones comunitarias para alcanzar a aquella población de riesgo que no debe acercarse a los servicios de salud, pero que debe seguir en contacto con el personal sanitario para poder estar en control de sus problemas de salud. Segundo, la toma de muestras de pacientes con sospecha de COVID-19 para asegurar y mejorar la detección adecuada de los casos y el aislamiento de estos casos. Tercero, el establecimiento de flujos de triaje, de atención y pruebas diagnósticas separados para pacientes sintomáticos respiratorios compatibles con casos sospechosos de COVID-19 en los centros de primer nivel de atención. Cuarto, la gestión centralizada de camas en los centros hospitalarios y la reconversión y habilitación de camas según riesgo clínico y dependencia de los cuidados de enfermería. En el tema de la habilitación de camas y en la gestión de camas, el personal de enfermería ha sido vital. ¿Por qué? Porque es el personal de enfermería
el que en realidad está permanentemente con el paciente. Y por tanto, la reconversión y habilitación de camas, según dependencia de cuidados de enfermería, es una estrategia que hemos visto funciona muchísimo mejor que la reconversión de camas de acuerdo a la gestión, digamos, central de los servicios médicos. Otros ámbitos donde el liderazgo del personal de enfermería ha resultado clave ha sido el fortalecimiento de la atención domiciliaria en casos leves, la coordinación con la red de servicios de atención prehospitalaria para la gestión de las referencias y los traslados de los pacientes, la gestión clínica en red para la continuidad de la atención y la eficiencia del uso de recursos hospitalarios, la comunicación permanente del personal de enfermería entre un establecimiento y otro ha resultado vital para la mantención de la continuidad de la atención, para la mantención de la continuidad entre los centros de salud de primer nivel de atención, el segundo nivel y el tercer nivel de atención. Las enfermeras y enfermeros siguen siendo los líderes en términos de la definición de los recursos y la organización de las referencias una vez que estos pacientes deben ser referidos. Y son ellos los que deben seguir asumiendo el liderazgo de la organización de estos mecanismos de referencia en la comunidad. La reorganización y capacitación del personal en control de infecciones, seguridad y protección personal es otro ámbito donde tenemos que seguir contando con el liderazgo de enfermería porque es fundamental seguir fortaleciendo particularmente la capacitación en uso y retiro adecuado del equipo de protección personal y también en control de infecciones en los establecimientos de salud. El apoyo a la gestión de la cadena de suministros y la realización de teleconsultas. El tema de la teleconsulta es un tema que ha sido fundamental y que va a seguir siendo fundamental en el futuro. Las teleconsultas son un enfoque útil para mantener contacto con los pacientes y para reducir las visitas innecesarias a los servicios de salud. Las teleconsultas programadas permiten la evaluación, el monitoreo, el control y el seguimiento de pacientes ambulatorios que no requieren una evaluación cara a cara. Por ejemplo, pacientes diabéticos en control, por ejemplo, pacientes hipertensos, por ejemplo, pacientes portadores de otras enfermedades crónicas. La telepresencia en el cuidado de la salud se puede usar además para proporcionar teleasistencia, brindar información a las personas, ayudar con el manejo administrativo de pacientes, así también como con su clasificación y seguimiento. Determinar, por ejemplo, si el paciente requiere un nuevo suplemento de sus medicamentos para el manejo de su problema crónico de salud, determinar también si este paciente se ha descompensado y por tanto requiere una visita domiciliaria y determinar finalmente si este paciente tiene signos o síntomas de COVID-19 y requiere una visita médica urgente. Cuando miramos hacia el futuro, nos parece que los profesionales de enfermería constituyen el principal elemento de los equipos de salud y en muchas partes del mundo son el primero y algunas veces el único recurso humano en contacto con los pacientes y las comunidades, y lo van a seguir siendo. En el actual escenario epidemiológico mundial, el personal de enfermería seguirá jugando un rol clave en la gestión de los servicios de salud y en los cuidados proporcionados en el plan de emergencia de la pandemia, pero también en la mantención de los servicios esenciales, tanto en los establecimientos sanitarios como en la comunidad, mediante visitas domiciliarias y también por vía remota a través de la teleconsulta. Esto incluye el involucramiento del personal de enfermería en un amplio abanico de iniciativas y prácticas asistenciales derivadas de la nueva demanda asistencial y de los nuevos patrones epidemiológicos establecidos por la COVID-19. Tenemos que considerar que estamos en un escenario incierto, con una enfermedad para la cual no hay tratamiento efectivo, ni vacunas, ni hasta ahora inmunidad de rebaño. Es posible que tengamos que adoptar medidas gradualmente en diferentes ocasiones y que haya varias olas de contagios y estabilizaciones durante meses o durante años, que tengamos brotes, que tengamos rebrotes. Ello implica adaptarnos y reforzar la resiliencia del sistema de salud, pero sobre todo a nivel municipal y territorial. El tiempo de los sistemas de salud concentrados en hospitales en grandes ciudades ya pasó. La única manera de responder a este nuevo panorama epidemiológico mundial es fortalecer el sistema de salud
en las comunidades, en los municipios, en los territorios. Y estar atentos para nuevas presentaciones y nuevos brotes de la enfermedad. La pandemia de COVID-19 ha puesto a prueba los sistemas de salud, la solidaridad y la colaboración ciudadana, pero sobre todo ha puesto a prueba el compromiso, la resiliencia y el profesionalismo del personal de salud, que hace posible la atención diaria de los pacientes. El personal de enfermería ha tenido, tiene y seguirá teniendo un rol fundamental en proporcionar a las comunidades cuidados esenciales durante la pandemia y puede liderar la reorganización de los servicios asistenciales frente a un rápido aumento de la demanda, a fin de no abrumar la capacidad funcional y la seguridad de los establecimientos de salud. El trabajo en equipo, la empatía, la capacidad técnica y la capacidad organizativa son las estrategias que permiten al personal de enfermería asumir roles de liderazgo para enfrentar los desafíos que la pandemia nos pone en la actualidad, pero también los que traerá en el futuro. En un sistema de salud basado en la APS, el personal de enfermería debe estar en el centro del equipo de salud porque es el pilar del sistema. Con un personal de enfermería suficiente, en cantidad, suficientemente capacitado, suficientemente remunerado y con equipos de protección personal suficientes para desarrollar su labor, estamos seguros de que vamos a poder seguir enfrentando el reto que nos presenta la pandemia ahora y en el futuro, y que vamos a poder seguir avanzando juntos hacia la salud universal. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra María Cecilia Acuña, por su participación. Agradecemos muchísimo que comparte el conocimiento con nuestra comunidad y hay muchas felicitaciones para su ponencia, que es una temática muy importante e interesante y sobre todo actual. Y quisiéramos ver si nos podría dar algunas recomendaciones como profesional de salud para poder atender estas características del COVID. Por cierto, tal como yo les planteaba, es fundamental que el personal de enfermería asuma roles de liderazgo en la mantención de los servicios esenciales, pero también en la reconversión de establecimientos para poder seguir atendiendo los casos de COVID-19. En este ámbito, entonces, tenemos algunas recomendaciones importantes para el personal de enfermería. En primer lugar, colegas, manténganse al día de cómo va marchando la epidemia y de cómo se presenta el cuadro clínico. No dejemos de obtener información diaria respecto del cuadro clínico y del manejo clínico de la enfermedad. Con mucho gusto nosotros como PSOMS les podemos proporcionar esta información, está en nuestra página web, todos los días tenemos información respecto del reporte diario y también semanal de cómo marcha la epidemia en el mundo. Los invitamos entonces a que ustedes ingresen a estos sitios y también a los de la Secretaría de Salud Federal y también de las Secretarías de Salud estatales para que ustedes sean parte de este flujo permanente de información respecto de la marcha de la epidemia. Nuestra segunda recomendación es, colegas, no dejemos caer el control de infecciones. Es fundamental mantener las estrategias de control de infecciones en los establecimientos sanitarios. Hemos tenido problemas de contaminación, de equipos, de contaminación de salas, de contaminación de unidades de neonatología, en los cuales tenemos casos positivos de COVID-19 que no tendríamos por qué tener. Es fundamental reforzar e implementar programas de control de infecciones y capacitarnos en control de infecciones, y para esto también con muchísimo gusto nosotros los podemos apoyar. Tercera recomendación, no dejemos ni por un segundo de cuidar el uso adecuado de equipos de protección personal. No ingresemos a una sala con pacientes COVID o a un domicilio en el cual no sabemos si tenemos pacientes COVID sin equipo de protección personal. No dejemos de usar el tapabocas, no dejemos de usar la bata. Protejámonos.
Retirémonos de manera adecuada el equipo de protección personal. 30% de los casos de contagio de COVID-19 en personal de salud se han dado en la etapa de retiro del equipo de protección personal al final de la jornada. Yo sé que al final de la jornada estamos todos cansados, pero no podemos dejar caer la guardia al final de la jornada, porque errores de este tipo son los que producen el contagio entre nuestro mismo personal, entre nuestros compañeros, en nosotros mismos. No nos llevemos el equipo de protección personal a la casa, no nos llevemos nada con lo que trabajemos, porque podemos contagiar a nuestras familias. Cuidémonos entre nosotros, cuidémonos porque un 40% del personal de salud se ha contagiado de la enfermedad en sus funciones. Y una parte importante del personal de salud ha muerto también por contagio de esta enfermedad en el mundo. Entonces, no dejemos caer estos temas. Otra recomendación, colegas, trabajemos en el equipo de salud proveyendo orientaciones prácticas. El personal de enfermería es el personal al cual los médicos miran para que les digan cómo organizar las cosas de manera práctica. Los médicos no somos personas preparadas para ofrecer soluciones prácticas a problemas prácticos. Estamos entrenados para diagnosticar patologías y abordarlas. Pero el layout, la disposición práctica de la organización de los procesos, eso lo hace mucho mejor el personal de enfermería. Ustedes son los líderes en esto, guíennos, oriéntenos, no dejen de hacerlo. Finalmente, otra recomendación, y esto también para el futuro. Juntemos toda esta experiencia, recopilemos los logros y las lecciones aprendidas, sistematicemos estos logros. Nosotros con mucho gusto los ayudamos a sistematizar estos logros. Vamos mostrándole al mundo cuál es la mejor manera de hacer las cosas, porque aquí estamos todos aprendiendo. Y son ustedes el personal que debe liderar la sistematización de los procesos que resultan más eficientes para la organización de los servicios de salud. Ustedes son el centro del equipo, ustedes deben seguir siéndolo. Ustedes son el futuro de los sistemas de salud basados en la APS. Por tanto, empodérense de este rol, sigan asumiendo el liderazgo, porque nosotros los vamos a seguir apoyando. Muchas gracias. Gracias, doctora. Si me lo permite, pasaremos a sección de preguntas. Y la primera pregunta la realiza Guadalupe y nos dice, ¿de qué manera se garantiza la atención a pacientes COVID que se encuentran en extrema pobreza y en áreas rurales apartadas de centros de atención médica? Su pregunta es fundamental. Muchísimas gracias, Guadalupe. Es muy importante. La Secretaría de Salud de México, pero también muchísimos países del mundo han implementado estrategias de brigadas comunitarias de abordaje de la COVID-19 a partir del primer nivel de atención. ¿Cuál es el objetivo de estas brigadas comunitarias? El objetivo de estas brigadas es desplegarse en el territorio para ir a buscar casos y para proteger a las personas en sus domicilios. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que insistir, seguir insistiendo en este despliegue territorial. ¿Por qué es tan importante ir al domicilio a buscar a las personas afectadas de COVID-19? Por 3 razones. Primero, porque podemos tener un escenario en el cual tengamos personas afectadas de COVID-19 que no tienen factores de riesgo, que son jóvenes, por ejemplo, no son portadores de enfermedades no transmisibles como diabetes e hipertensión, pero no se dan cuenta de que tienen la enfermedad y pueden contagiar a otros que sí tienen factores de riesgo. Y por tanto a ellos tenemos que aislarlos. Segundo, porque es importante, como yo les decía en mi charla, mantener a las personas portadoras de factores de riesgo de hacer casos graves de COVID-19, hipertensión, diabetes, inmunosupresión, cáncer, VIH, tuberculosis. Todos estos son pacientes que si hacen la COVID-19 hacen la forma grave de la enfermedad y pueden morir por ella. Entonces es fundamental mantener a esta población en control y mantenerla ahí lejos de la COVID-19. Y por tanto tenemos que visitarlos en sus domicilios, llevarles sus medicamentos si se les acabó el medicamento, tomarles la presión en su casa, hacerles la glucometría, la glicemia con el glucómetro en su casa, etc. Y lo otro que es fundamental, ya que usted habló de este determinante social tan importante que es la pobreza, es por un tema básico de equidad, de solidaridad y de derecho a la salud. Todos estamos afectados por esta pandemia y nosotros, el personal de salud, tenemos el deber ético y técnico
de llegar a todas las personas, aún aquellas que están más alejadas de los servicios de salud, porque ellos también tienen derecho a recibir servicios de salud técnicamente impecables y preservando su dignidad. Y las brigadas desplegadas en el territorio son la respuesta de los sistemas de salud para esto. Yo le recomiendo que usted mire la estrategia de la Secretaría de Salud Federal de México de brigadas comunitarias. Con mucho gusto se los podemos hacer llegar también nosotros. Nosotros colaboramos con la Secretaría de Salud en la organización y en el despliegue de esta estrategia. Gracias, doctora. Teresa Jiménez pregunta, ¿cómo influye el liderazgo en el ambiente de trabajo para fortalecer las prácticas en tiempo de pandemia? El liderazgo fundamental, fundamental. Cuando nosotros tenemos un equipo de salud que está sobrepasado en su horario de trabajo, que está asustado, que tiene miedo de contagiarse y de contagiar a otros, pero que además está permanentemente sometido a la incertidumbre de enfrentar una enfermedad para la cual no tenemos ni estrategia preventiva ni estrategia curativa, entonces es fundamental mantener el espíritu de cuerpo y el trabajo en equipo. ¿Cómo mantenemos el espíritu de cuerpo en un equipo de salud asustado, con una enfermedad que por primera vez en 100 años no tenemos vacuna ni tenemos medicamentos para ella? A través del liderazgo, pero no a través del liderazgo autoritario, vertical y solitario, que en el modelo biomédico hemos aprendido a ejercer los médicos, sino a través del liderazgo colaborativo, horizontal, inclusivo, que provee el personal de enfermería. Y el liderazgo debe ser así, de aquí en adelante para todos los profesionales de la salud. Debe ser inclusivo, horizontal, participativo. No porque uno sea el líder, uno no va a tener miedo. No porque uno sea el líder va a tener todas las respuestas. No porque uno sea el líder va a tener que ser autoritario. El líder es aquel al cual los demás miran cuando tienen incertidumbre, porque es aquel que ayuda, en primer lugar, a generar un espacio de confianza para conversar respecto a nuestra incertidumbre. En segundo lugar, para tomar decisiones en conjunto. En tercer lugar, para aprovechar las habilidades, las destrezas y las capacidades de cada uno de los miembros del equipo de salud para que entre todos puedan arribar a las mejores decisiones. Y en cuarto lugar, para proteger a todos los miembros del equipo de manera tal que nadie se sienta aislado. Y es en este ámbito donde pensamos que el liderazgo en enfermería es fundamental, porque son los líderes, enfermeros y enfermeras los que pueden proveer estos espacios más horizontales, donde el resto del personal de salud puede sentir que es parte de un equipo, que no está solo y que por tanto no tiene que tomar decisiones solo. Bien. Elba pregunta, ¿qué recomendaciones nos da a los estudiantes para promover entre la comunidad las correctas medidas de seguridad? Muy importante. Los estudiantes de las carreras de la salud, en primer lugar, yo los llamaría a que sigan involucrados en el abordaje de la epidemia. Futuros colegas, estudiantes de carreras de la salud, esto que estamos viviendo es probablemente el episodio más importante de salud pública que les toque vivir en toda su carrera. Y por tanto, tenemos que involucrarnos todos. Pero tenemos que involucrarnos sabiendo a lo que vamos. Y tenemos que involucrarnos protegiéndonos. Es fundamental que ustedes conozcan, respeten y apliquen todas las medidas de protección personal que conocemos para evitar el contagio por la enfermedad y evitar transmitirla. ¿Y cuáles son estas? Ustedes dirán el equipo de protección personal. Sí, pero además de eso, hay otras medidas que nos olvidamos y que son fundamentales. Y estas son 3. Primero, lávese las manos. Lávese las manos con agua y con jabón. ¿Cuándo? A cada rato. Antes de ver a un paciente, después de ver a un paciente, antes de tocar un utensilio cualquiera, después de tocar un utensilio, antes y después de comer, antes y después de ir al baño, antes y después de quitarme y ponerme el equipo de protección personal. Lávese las manos. Si no tiene agua y jabón,
Utilice alcohol gel de base de 70%, pero preferentemente lávese las manos con agua y con jabón. ¿Cuántas veces al día? Todas las veces que sea necesario. Séquese las manos con una toalla desechable. No se las seque en la ropa porque va a estar recogiendo los gérmenes que acumuló en su ropa. Lávese las manos. Segundo, mantenga la sana distancia. Nosotros, el personal de salud, no somos inmortales. Y aunque estemos cansados y aunque necesitamos el contacto físico de los colegas, tratemos de no incurrir en contacto a menos de 1,5 metros de distancia. Yo sé que cuando uno está cansado, estas cosas tienden a relajarse, pero tratemos de no hacerlo. Y si estamos a menos de 1,5 metros de los colegas, usemos tapabocas. Use cubrebocas. Use cubrebocas cuando entre a un espacio cerrado. Use cubrebocas cuando vaya en el camión, en el bus, en el medio de transporte. Use cubrebocas cuando hable con otros. Use cubrebocas cuando entre a comprar algo a algún local comercial. Use cubrebocas para protegerse usted, pero sobre todo para proteger a los otros de sus propias secreciones, como una manifestación de solidaridad. Entonces, sana distancia, evitar contacto físico, usar cubrebocas y, por supuesto, el uso adecuado y pertinente del equipo de protección personal. Y con esto yo le aseguro que usted va a estar protegido y va a poder seguir involucrado en las estrategias y en el abordaje de la epidemia. Pero sobre todo, también, colega, va a proteger a su equipo de trabajo. Porque en salud nunca trabajamos solos y nos protegemos no solo a nosotros mismos, sino a nuestros colegas. Muchas gracias, doctora. Otra pregunta es realizada por Josué Abraham, que dice: ¿cuál sería mi punto eje para la elaboración de estrategias con el fin de sensibilizar a la población en la emergencia sanitaria? El tema de la sensibilización de la población, lo que en salud pública llamamos la comunicación de riesgos, es uno de los ámbitos que más requerimos reforzar. Un eje de la comunicación con la comunidad para poder fortalecer la percepción de riesgo es la credibilidad de la comunidad en lo que nosotros decimos y hacemos. Y por tanto tenemos que partir siempre de un adecuado contacto con la comunidad, de un adecuado contacto que implica un contacto respetuoso de su cosmogonía, respetuoso de su cultura, respetuoso de su manera de mirar el mundo. En general, el personal que se ha formado, que nos hemos formado en salud desde el punto de vista alopático, tendemos a olvidar que existe una visión no occidental de la salud que es importante reconocer y respetar. Y por tanto, en primer lugar, un eje para partir con la comunicación a la comunidad es partir desde el punto de vista de la comunidad y no siempre desde nuestro punto de vista. Esto no es fácil de hacer, es ponerse en los zapatos del otro, en la cosmogonía del otro, pero es fundamental hacerlo. Entonces, antes de realizar la campaña de comunicación de riesgos, yo le sugeriría estudiar un poquitito esa comunidad. ¿Cuál es su cosmogonía? ¿Cuáles son sus creencias? Tenemos grupos, por ejemplo, de pueblos originarios en la comunidad, es una población urbana, es una población rural, tenemos ancianos en la comunidad, etc. Ese es un eje, entonces, partir desde un punto de vista incluyente con el otro, de su cosmogonía y de su cultura, en la comunicación de riesgos. Y respetar también sus patrones culturales. En segundo lugar, un segundo eje para la comunicación de riesgos y para mantener nuestra credibilidad, que es fundamental para poder hacer comunicación de riesgos, es ser transparentes con la información. Yo no puedo comunicarle el riesgo al otro si le oculto datos o si reduzco o aumento indiscriminadamente los datos. Yo no sé si ustedes han escuchado en las noticias, acaba de salir un libro que se llama Rabia, Rage, sobre las entrevistas que dio el presidente Trump respecto de la epidemia, y en las cuales él dice que en realidad él sabía perfectamente la magnitud de esta epidemia, pero que decidió no decírsela al público. Entonces, esto es algo que no podemos darnos el lujo
de hacer. Tenemos que comunicar transparentemente lo que sabemos, sin provocar, pero sin ocultar la magnitud de la infección. Tenemos que ser capaces de decir con calma pero con firmeza que esta es una enfermedad para la cual no tenemos estrategias preventivas ni curativas y que por tanto la única manera de intentar evitar las muertes es que las personas estén atentas a sus problemas respiratorios, que estén atentos a sus síntomas, pero que sobre todo estén en contacto permanente con el sistema de salud a través de los equipos comunitarios. Porque el tercer eje, y aquí con esto termino, fundamental es la generación de confianza. Cuando construimos confianza con la comunidad mediante un trabajo permanente, respetuoso y transparente, entonces la comunicación de riesgos es mucho más fácil. Por tanto, no nos olvidemos de estas tres cosas: respeto a la comunidad, construcción de confianza, entrega de información transparente. Con eso, yo creo que tenemos una excelente base para mejorar la percepción de riesgo respecto a esta enfermedad y de otros problemas sanitarios. Muchísimas gracias, doctora María Cecilia. Le agradecemos muchísimo su participación. Le haremos llegar su constancia y para la Universidad Autónoma Metropolitana es un honor tener ponentes de su calidad. Muchísimas gracias, doctora María Cecilia. Muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo para todos, colegas, y seguimos en contacto. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias.